El shock de inflación es un riesgo real. El shock de crecimiento es un riesgo real. Un shock en cambio de los tipos es un riesgo real. Todos esos son riesgos que afectan a cada una de las patas y simplemente porque existen ya tienes que plantearte el cómo te vas a proteger porque no sabes lo que va a pasar. Bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast de la inversión todoterreno. Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador BoutiqueWealth.es. Este contenido se proporciona únicamente con fines educativos y de entretenimiento y no puede ni debe considerarse asesoramiento financiero. Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con un asesor especializado. Boutique Wealth es un agente financiero de Andbank España, especialista en inversión todoterreno. Contacta con ellos en boutiquewealth.es o a través del correo electrónico asesoramiento@boutiquewealth.es. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a The Off-Road Investor. Este es el sexto capítulo, el primero fuera de la masterclass con la que iniciamos el proyecto. 5 capítulos, 2 horas y media de contenido. Me acompaña Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muy bien. Pues bueno, yo soy Rafa Ortega de Andbank Wealth Management y vamos a retomar el The Off-Road Investor por donde lo dejamos. Es unas sesiones en las que hemos estado hablando sobre inversión todoterreno. Estamos muy contentos con el resultado porque ha habido cientos de visualizaciones, mucho engagement, mucha gente contactando con nosotros para saber más. Y vamos a hacer un pequeño resumen entonces de qué es la inversión todoterreno y cuál es la propuesta que hemos hecho hasta ahora. Y el resumen de toda la masterclass podría ser algo así como que la inversión tradicional es una combinación de acciones y bonos y por lo tanto es un motor con 2 pistones. Un pistón muy finito que realmente no afecta mucho y uno muy fuerte que es el de la renta variable, que es realmente el que va a determinar qué es lo que va a pasar con tu cartera. Carteras con más renta variable, carteras con menos, pero siempre la renta variable va a determinar lo que pasa con tu cartera. Con una cartera todoterreno, con la propuesta que hacemos nosotros, introducimos una serie de elementos nuevos a ese motor. Lo primero es que no tenemos un solo pistón. Hemos estado hablando de una cartera todoterreno con 4 pistones. Podrían ser más, pero en la versión que estamos proponiendo simplificada tendrías 4 pistones. Hablamos de acciones, hablamos de bonos, hablamos de oro y hablamos de una estrategia trend. El primer paso es que cada uno de esos pistones tenga la misma densidad. Queremos que los pistones tengan la misma fuerza para que así de verdad cuando uno sube, el otro baja, esos efectos compensatorios realmente existan y realmente te sirvan para algo. Lo que queremos es tener el mejor retorno posible por el riesgo que estás asumiendo. Una vez tenemos ese motor con 4 pistones verdaderamente equilibrados, lo que ocurre es que este motor, estos pistones están tan equilibrados que acaba teniendo una potencia muy bajita. Es algo que funciona muy bien, ese retorno riesgo es muy bueno, pero se convierte en algo conservador. La diversificación funciona tan bien, ¿no? que acaba reduciendo un poco la potencia de tu motor. Y gracias a el return stacking, que en esencia es colocar estos pistones uno encima de otro, estos retornos uno encima de otro, en vez de haciendo hueco para meter nuevos diversificadores, que era la manera tradicional de diversificar, lo que conseguimos es darle a ese motor la potencia que tú quieras. De modo que puedes tener un motor muy potente, pero bien diversificado. Puedes tener un motor equilibrado y bien diversificado, puedes tener un motor conservador bien diversificado. No tienes que sacrificar los beneficios de la diversificación de esta cartera todoterreno porque tengas un perfil de riesgo diferente. No tienes que asumir más riesgo de ciclo de mercado. Nosotros decimos que el riesgo de ciclo de mercado lo diversificas a través de todos estos elementos que decimos. Entonces, con este resumen, con esa cartera de 4 piezas clara, vamos a empezar con estos nuevos capítulos a comentar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos pensando, qué novedades hay y cómo va evolucionando el mundo de la inversión todoterreno, que la verdad que lleva un ritmo bastante trepidante. Mira, y una de las cosas que quiero aclarar en términos del motor o del portafolio que sea súper diversificado y el tema de potencia, ¿no? De cuántos caballos tiene el motor. Normalmente cuando diversificas lo que notas es que como siempre hay perdedores y siempre hay ganadores, si lo que tú ves con tus vecinos es que renta variable es lo más importante y hay un año en el cual renta variable está haciendo 25% y tú tienes un motor o un portafolio en el cual 2 de los 4 están bajando, vas a tener un retorno peor ese año. Pero hay que acordarnos que cómo funciona, especialmente cómo funciona el tema de la volatilidad a diario en renta variable. Y la volatilidad a diario en renta variable es relativamente baja. Si tú haces empiezas a ver cómo funciona la distribución de retornos en renta variable, es que la mayoría son positivos casi todos los días, ¿ya? Y normalmente la volatilidad es relativamente baja. Digamos, en términos de standard deviation, volatilidad de 12.
Pero lo que termina pasando es que eventualmente cada 3 a 7 años hay un evento que es tan volátil, tu carro se estrella contra la pared, que esa medida causa que el promedio de volatilidad suba a 20%. Y eso es lo que notas cuando tú ves la volatilidad de renta variable mundial, estamos aproximadamente a 20%. Pero en cualquier momento, cada 3 o 4 años, si solamente mides eso entre eventos bruscos, lo que notas es una volatilidad muy baja, como 12. Entonces, cuando estamos hablando de crear un portafolio todoterreno y después usar return stacking para incrementar los caballos que tiene ese motor, lo que te estamos dando en realidad y lo que vas a notar es que la volatilidad de día a día va a ser lo que te estamos tratando de dar. Si es 9, te vamos a dar 9. Si es 12, te vamos a dar 12. Si es 15, vamos a dar 15 todos los días. Entre esos 3 años, entre que la renta variable tenga que se estrelle, va a tener una volatilidad mucho más baja y quizás un retorno mucho más alto que el otro que está a 15%, dándote esa volatilidad constante todos los días. Pero cuando hay el evento brusco, la volatilidad sigue siendo igual para el todoterreno y después tienes una volatilidad de 80 para renta variable, en la cual mucha gente se da por vencida, vende todo, no reinvierte, etc., ¿no? Entonces, la volatilidad, Corey Hoffstein, uno de mis socios, siempre dice que el riesgo no lo puedes destruir, solamente lo puedes convertir, lo puedes transformar. Y en ese sentido, lo que está haciendo la diversificación y el return stacking es, estamos transformando esos eventos bruscos, agarrando esa área de volatilidad y distribuyéndola durante todos los años. Tiene volatilidad muy baja, muy baja, muy baja y te da toda la volatilidad de a una al final. Entonces, esa es la gran diferencia. Es un motor mucho más, ¿cómo se dice? Reliable en castellano, mucho más constante, más Sí, confiable. confiable. A mí justo esa última parte es lo que he conseguido que resonara con inversores que preguntaban o que están invirtiendo en la cartera. Les insisto mucho en esa idea. Tú imagínate cuando hablamos de renta variable, típicamente hablamos de un índice market cap. Entonces, el índice market cap te eleva, se concentra y mientras está ocurriendo eso te lleva en volandas. Eso se siente genial. Vamos para arriba y cada vez te concentra más. Típicamente llega un momento en el que te cruje, ¿no? O sea, te eleva, tú te sientes fenomenal y en algún momento ese riesgo se materializa. Y esto no es que no haya que invertir en market cap, no estoy haciendo este argumento, pero simplemente es la naturaleza de esos índices de renta variable. Y ahí ocurre este proceso que tú dices. En el proceso, mientras te llevan volandas, la volatilidad suele ser más baja y tú tienes un retorno riesgo altísimo y esto parece maravilloso, solo que no es sostenible. Al final viene la realidad y te sale esa media. Nosotros lo que hacemos es, esa media es lo que te doy todo el rato. Tú te vas a sentir todo el rato un poquito incómodo en vez de fenomenal, fatal. Y se acaba tu fenomenal. vida, sí. Fatal, exacto. Esta es la diferencia, ¿no? Y al final lo que observamos es que como la volatilidad en realidad, esos eventos de volatilidad altísimo te generan un drag en el retorno, son negativos para tu capacidad de componer capital, al final el que te está dando ese mismo nivel de volatilidad de forma constante matemáticamente acaba superando al otro, porque el evento extremo es tan negativo para tu capacidad de recomponerte que ahí viene la ventaja. O sea, que hay una parte matemática de por qué la cartera todoterreno es superior. Si somos capaces de darte esa volatilidad constante todo el rato, al final superaremos al que te la da de media, pero con vaivenes, porque cada uno de esos eventos extremos es increíblemente negativo para tu capacidad de componer, aparte de otros factores circunstanciales, como que ese momento pueda coincidir con cuando necesitas el dinero, eso hace que no seas capaz de participar y proteger, o sea que hay todo un arma, ¿no?, alrededor de todo esto de por qué no es una buena idea forzarte a sufrir tanto, ¿no? Que es verdad, si solo inviertes así y quieres los resultados de largo plazo, vas a tener que sufrir. Ese es el argumento de la industria, ¿no? Cuando vienen mal dadas, tienes que aguantar y tienes que mantenerte invertido y esto es lo que hay que hacer. Y sí, es verdad, pero es que no hace falta sufrir tan fuerte. Ni es realista desde el punto de vista de... No, y aparte... El gran tema, o sea, esta es la matemática básica, ¿no? Si pierdes 10%, tienes que hacer 11% para recuperarte. Si pierdes 50%, esos $50 tienen que duplicarse, o sea, tienes que hacer 100% cuando pierdes 50%. Y esa es la parte difícil. Entonces, mira, yo tuve que ir, no es correcto, ¿no? Pero a último minuto, unos amigos de mi barrio en Toronto me llamaron y dijeron que iban a hacer vamos a ir a esquiar a Utah, en Estados Unidos, a un lugar extremo. O sea, vamos a ir en un Caterpillar, vamos a ir en lugares remotos donde hay avalancha y aparentemente va a haber nieve toda la semana, 3, 5 pies, va a ser espectacular.
y me convence para ir al último minuto. Y obviamente es alto riesgo, ¿no? Porque las avalanchas, etc. Y mi esposa me da permiso, porque no lo podía hacer así por mi cuenta, pero me entrega este libro. ¿Ya? Estoy muerto, ¿ahora ¿Y qué? ahora qué? Y me dijo, no te vas hasta que lo llenes, ¿no? Entonces me puse a llenar todos los artículos que necesitaba llenar, pero uno de los temas es qué vas a hacer, cómo vas a invertir el dinero cuando te mueras. Y eso fue uno de esos momentos que dices, mira, yo estaba hablando de este tema durante toda mi carrera. Siempre he tenido el control de agregar, de mejorar, de poder darme cuenta de errores que he cometido. Y fue uno de esos, mi esposa va a tener que sacar un salario de esto anualmente. Tengo que asegurarme de que no vayan a haber estos eventos de 50% de caída y de recuperación. Y tengo que asegurarme de que sea relativamente simple y que nadie pueda, o sea, arrasar con el portafolio. O sea, tiene que ser bien claro, bien obvio cómo se implementa y simple para que mi esposa entienda, etc. Y tuve que pensarla, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo que he dicho, lo que pongo en los podcasts, es lo que quiero hacer. Entonces me puse en la computadora, me aseguré, hice como un doble chequeo, ¿no? De que si hay otra opción, algo que quiera hacer, y no, efectivamente lo que terminó pasando, haciendo los análisis tenemos una herramienta en returnstack.com donde es el withdrawal tool, o sea, cuando vas sacando diferentes tipos de volatilidades, etc. Y con suerte la conclusión y lo que escribí en este libro fue específicamente lo que estamos hablando tú y yo en este momento y lo que hemos hablado en el masterclass. O sea, fue un vindication, o sea, una aseguración de lo que he estado hablando es exactamente lo que yo quiero hacer para mi familia. Y lo estoy haciendo como mi esposa es relativamente joven y tenemos que asegurarnos que tenga ciertos ingresos. Podemos darle un portafolio de 15% donde tiene unos retornos relativamente buenos porque es relativamente joven y no tener el riesgo de una caída de 50, 60, 70, 80, 85% que la renta variable ha tenido en el pasado, ¿no? Entonces, eso fue una buena prueba de lo que estamos haciendo y acá está bien escrito para mi esposa, ahora lo entiende y yo me siento cómodo de que si algo me pasa, estamos haciendo exactamente lo que hemos escrito y lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, eso es lo importante, creo, ¿no? Mucha gente te dice, ¿vas a comer lo que cocinas? Sí, obviamente lo voy a comer. Exacto. A mí lo que me parece tan poderoso de unir todos estos conceptos, ¿no? De diversificación, return stacking, apalancamiento tal, y que todo eso acabe en la cartera todoterreno, porque insisto en que en la masterclass hablamos de que esto se puede utilizar de otras formas, ¿no? No tienes por qué utilizar return stacking para ir a una cartera todoterreno, puedes simplemente querer hacer stacking, ¿no? Puedes querer, a mi cartera 60-40 quiero darle un poquito de diversificación o quiero mejorar un poco el retorno y oye, es fantástico y ya tú con tus ideas, ¿no? Pero para mí la conclusión natural de todas estas herramientas te lleva a la cartera todoterreno y me parece un concepto superior porque es, oye, esta es la mejor cartera que yo puedo diseñar con las herramientas que tengo y cuanto más patrimonio tienes, pues más herramientas tienes, eso es así. Pero con las herramientas que hay disponibles ahora, ¿cuál es la mejor cartera que yo puedo diseñar a nivel de retorno-riesgo? Y luego la adapto a tu situación. Y me vale igual para el que puede asumir más riesgo ahora y quiere competir con el SP500 y toda la vaina. Y es igual de válido el concepto y muy, muy útil para el que está en la fase en la que dice, no, espera, yo estoy retirando y entonces lo que quiero es minimizar las chances de quedarme sin dinero si es que mi retiro dura 45 años o lo que sea que vaya a durar tu retiro, ¿no? Es el mismo concepto realmente y es igual de válido porque desde mi punto de vista es que es superior, porque lo que estás buscando es el mejor retorno riesgo y no vamos a ver cómo no nos alejamos de este benchmark que pusimos hace 40 años o hace 20 años y que está aquí y como que dijiste algo en una de las conversaciones que tuvimos sobre hacer la pregunta adecuada, ¿no? Creo que muchas veces no estamos respondiendo a la pregunta adecuada. Estamos respondiendo con unos incentivos un poco desviados, ¿no? Tu asesor o el inversor típicamente quiere mantenerse en su puesto de trabajo y no quiere hacer algo muy, muy diferente porque su riesgo es el que digas, buf, este tipo me dice algo diferente a lo que están haciendo los demás. Si a ti te va mal mientras a todos los demás les va bien, eso te pone en riesgo. Aunque sepas que no estás enfocando a la verdadera pregunta, que es
si yo tengo que gestionar tu dinero, tengo que conseguir el mayor retorno por unidad de riesgo que tú estés dispuesto a asumir. Esa es la pregunta que yo tengo que contestar. Pero no estamos contestando esa pregunta en la industria muchas veces. Nosotros y los clientes, porque estamos todos un poco confusos, ¿no? Entonces creo que hace falta esta educación, me parece. Si tú estás en esta industria y no eres empresario como nosotros somos, o sea, nosotros no vinimos de un mundo agresivamente político en temas de haber venido de bancos grandes que necesitamos manejarnos de cierta manera. Hemos creado un negocio diciendo, oye, ¿qué es lo mejor para mí, para mi familia y para los inversores? Y desafortunadamente, cuando te metes a un laburo en el cual quieres subir, quieres tener más sueldo, tienes que realmente acoplarte con lo que ese mundito en el cual estás está pensando, ¿no? Si todo el mundo piensa que lo más importante es ganarle al mercado americano, entonces tienes que actuar de esa manera. Tienes que encontrar inversores y fondos mutuos en el cual están tratando de ganarle al S&P 500, ¿no? Entonces, como siempre decimos, si tu trabajo es no entender algo, entonces no lo vas a entender. Y para la gran mayoría de gente en esta industria, su trabajo es no entender algo, es no entender cómo crear portafolios de esta manera. Su trabajo es tratar de ganar a un benchmark que ha sido creado por la industria. No sabemos por qué el 60-40 es lo más importante, pero lo continúa haciendo. Y nada, o sea, ese es un gran problema cuando estás en una institución política. Y por eso es que no se hace mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos ejemplos como Bridgewater, que maneja billones, cientos de billones de dólares y usa exactamente este tipo de inversión. Tiene su all weather, que es las acciones en renta fija, renta variable, commodities, y después tiene su pure alpha, que es la idea de tener algo que tenga cero correlación con el resto. Entonces sí hay elementos grandes que están aplicando esto y son considerados los más inteligentes, pero todavía hasta aún para ellos es difícil penetrar mucho al mundo cotidiano de inversión. Ese es el gran problema. Ese es uno de los problemas, ¿no? Y el otro problema, obviamente, es que hasta hace poco, aún si querías hacer el todoterreno, no lo podías hacer. De repente podías hacer la cartera permanente, se podía. Pero la idea de expandir el poder del motor no se podía hace poco. Ahora con el tema de los ETFs en Estados Unidos que se puede usar un poquito de derivados para crear esa exposición. Ahora sí realmente podemos hacer lo que Bridgewater ha hecho, lo que Ray Dalio ha hecho toda su vida, ¿no? Entonces es otro mundo. Cerrando este punto, quería echar un vistazo a los resultados ahora o en los últimos tiempos. En la masterclass os enlazamos a varios artículos en los que habíamos hecho una demostración, en concreto yo utilizando los datos de Resolve y demás, había propuesto una cartera todoterreno, había calculado esos datos históricos a distintos perfiles de riesgo para que la gente pueda ver un poco con unas simulaciones de qué estábamos hablando, y consta que mucha gente ha ido a las simulaciones y ha comprobado y ha hecho las preguntas. Esas simulaciones estaban hechas hace unos cuantos meses, entonces podemos actualizar un poco los retornos y aparte, pues oye, comentar qué es lo que puedes esperar de este tipo de carteras cuando simplemente miras las gráficas, ¿no? O cuando miras los retornos a más corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Y a mí, haciendo ese juego, también escribí un artículo que enlazaremos en el vídeo sobre lo difícil que es estar en una cartera todoterreno, aun cuando sabes que al final gana, ¿no? Porque yo te puedo poner una gráfica de los últimos 20 años, la cartera todoterreno a un nivel de riesgo dado bate a la cartera tradicional, pero año a año no está tan claro. Año a año hay muchos años con empates, muchos años donde, la cartera tradicional lo hace mucho mejor y luego los otros, que suelen ser los entornos de crisis, en los que la cartera todoterreno te mantiene a flote y ahí se genera la mayoría de la ventaja. Entonces, en el artículo hago un poco un repaso a cómo de fácil sería que te despidieran si es que estás gestionando a alguien una cartera todoterreno y este alguien no entiende lo que estamos intentando hacer, ¿no? Pero bueno, haciendo ese artículo y viendo un poco los últimos retornos, me doy cuenta de algo que me parece que es una constante, lo comento y si quieres me dices a ver cómo ves, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he hecho esa simulación de cartera acciones, bonos, trend, oro, con los porcentajes de los que hablo en el artículo que enlazamos. Esta cartera más o menos a día de ayer estaría en un 1 o un 2% de rentabilidad en el año, en un año en el que lo que está haciéndolo excepcionalmente bien es S&P 500 otra vez y Trend, que también está arriba
y lo que te está fallando este año serían los bonos y el oro, que están ligeramente en negativo. Y entonces la cartera más o menos se nos queda en el medio, a mitad de las 4 piezas. Sí que hubo un momento a principio de año donde las 4 piezas cayeron durante un par de semanas a la vez. Si tú estás en una versión más apalancada, ahí ves una caída más fuerte. Cuando las piezas se correlacionan al alza, ves una subida más fuerte. Eso también es esperable, pero es muy raro que pase en periodos muy largos de tiempo por el efecto de la diversificación entre las piezas. Entonces, me empecé a dar cuenta de que yo, también acostumbrado a analizar una cartera como la cartera permanente o una cartera más tradicional de 50% renta variable y luego una defensa todoterreno, siempre decía, bueno, lo normal de esta cartera es que quede en algún lugar intermedio entre las piezas que lo componen, ¿no? Eso es lo esperable con una cartera donde tu canvas, o sea, tu portfolio es el 100%. Pero claro, cuando introduces el elemento del stack de retornos, cuando empiezas a colocar retornos uno encima de otro, me he dado cuenta de que sí, si miro un mes, 2 meses, 3 meses, típicamente la cartera está pues, en algún lugar intermedio entre las piezas que lo componen. Pero si nos vamos a 3 años, típicamente la cartera empieza a competir con el activo que mejor lo está haciendo de los 4. Y si te vas a 10 años, entonces empieza a hacerlo muy igual o a batirlo. Y si ya coges un periodo donde se materializa una crisis, ahí es donde realmente le sacas la ventaja. Entonces, yo todo el rato reflexionaba, oye, ¿por qué pasa eso? Bien, estoy haciendo un stack de retornos, entonces como que tiene sentido, pero claro, tiene sentido por muchas cosas. Primero, porque estoy superponiendo los retornos, no haciendo hueco. El segundo motivo es que estoy realmente obteniendo mayor retorno por unidad de riesgo porque controlo el drawdown, porque cuando se materializan los riesgos no me impactan en toda la cartera, porque las piezas de verdad tienen la suficiente fuerza como para ir equilibrándose. Entonces, como todos esos conceptos teóricos están bien armados, al final la cartera final como que de manera natural acaba haciéndolo mejor. O sea, lo esperable, yo empezaba a hacer, a ver, es que lo esperable es que lo acabes haciendo mejor. Eso es lo natural. No sé si me estoy pasando con esta afirmación, pero empezaba a decir, a ciclo completo es así, ¿no? No, tienes razón. Siempre ha sido interesante ver cuál es la parte más importante de un todoterreno. Y lo que es un todoterreno es el invertir en algo en el cual ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar de acá a 10 años. O sea, no tenemos idea, ¿no? La mayoría de gente no tiene idea de lo que va a pasar en 5 días, un año, 3 años. Pero la idea del todoterreno es si no sabes qué es lo que va a pasar de acá a los siguientes 10 años, ¿qué haces? Y siempre hay una crisis. No siempre la crisis es en renta variable, a veces la crisis es en commodities, a veces la crisis es en oro, a veces la crisis es en renta fija. Entonces, una de las cosas que mucha gente no sabía que era posible es la idea de los inversionistas que están a punto de retirarse tienen 80% de su cartera en renta fija, porque es lo seguro, ¿no? Y yo y tú siempre hemos hablado del tema de inflación y cómo lo puede afectar a renta fija. Como no había pasado desde 1982, nadie te creía, o sea, no era posible. Y yo no sabía si es que esto iba a pasar en mi vida, pero estaba preparado para eso. En 2020, o 2022, perdón, vimos la peor caída de renta fija en la historia de renta fija. Si usas el US, o sea, el 30-year Treasury, o sea, la renta fija americana de 30 años. Pero la mayoría de gente invierte, digamos, en el de 10 años de maduración. Eso ha caído y no se ha recuperado, ¿no? Ha caído y no se ha recuperado. Entonces, ¿qué pasó? Hemos estado hablando de trend following como algo que le puede ir bien cuando todo eso pasa. Y efectivamente eso es lo que pasó, ¿no? Subió bastante para manejar el tema de la caída de renta fija y renta variable, y suficiente para mantener una volatilidad relativamente baja. Y si ves diferentes tipos de inversiones de return de todo terreno, lo que notas es que en 2022 no fue nada, fue aproximadamente cero. Y el 2024, relativamente cero, porque lo que funcionó en el 2022 no funcionó en el 2023, pero tenemos 2 años en el cual la línea hizo esto, pero el 60-40 hizo esto, y ahora se está empezando a recuperar. La rentabilidad se recuperó porque renta variable le ha ido bastante bien, pero la renta fija no. Entonces, la gente que
su benchmark es la renta fija, están todavía mal. Nunca se han recuperado. Y es porque pensaron que lo que había pasado en los últimos 40 años iba a continuar. Lo que nosotros estamos diciendo es que no sabemos lo que va a pasar y tienes que tener una buena variedad de todas esas cosas. Y el resultado fue 2 años mediocres en términos de lo que queremos, que es más de 4 o 5% al año. Pero cuando lo comparas con la aventura que han tenido la mayoría de carteras, especialmente los que están a punto de retirarse, obviamente esa es una mejor manera de hacerlo, ¿no? Claro, es que últimamente yo escuchaba mucho, wow, renta variable otra vez en máximos. Y yo pensaba, bueno, la cartera todoterreno lleva 3 años en máximos también. Lo que pasa es que no nos hemos movido, ¿no? Más o menos, estamos así, y no pasa, y no está pasando nada, ¿no? Y con lo otro que decías, el otro día apunté una reflexión aquí, también escuchando a algunos inversores hablar, con esa idea de que, claro, es que si tú metes oro, si metes materias primas, si metes trends, si metes cualquier cosa que sea sensible a la inflación, pues has parecido se ha parecido como una cosa obsoleta, una cosa antigua, sencillamente porque nuestra generación no lo había necesitado nunca. Lo hablábamos en la charla, ¿no? ¿Cuántos inversores hay ahora en activo tomando decisiones muy activas de inversión que vivieron los años 70? No sé, te diría que prácticamente ninguno, ¿no? Y volviendo a lo que decías, incluso si no supiéramos si vuelve, o sea, bueno, que realmente no lo sabemos. Yo no sé si va a haber otro shock inflacionario en los siguientes 10 años, pero que puede haberlo ya es motivo suficiente para que intente estar cubierto. El shock de inflación es un riesgo real. El shock de crecimiento es un riesgo real. Un shock en cambio de los tipos es un riesgo real. Todos esos son riesgos que afectan a cada una de las patas y simplemente porque existen ya tienes que plantearte el cómo te vas a proteger porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es que siempre estamos repitiendo esa idea, pero ese es motivo suficiente. Yo no tengo que saber si va a ocurrir en mi vida. Tengo que saber que puede ocurrir. Y es verdad que antes te podían hacer el argumento de, te preocupas tanto que al final vas a ganar muy poco, ¿no? Bien, ok, vale. Ahora ya no me puedes hacer ese argumento, porque ahora yo puedo ir a el nivel de volatilidad que quiera y puedo ser agresivo a la vez que llevo el casco. O sea, si vas a ir en moto, por lo menos ponte el casco, ¿no? Pues es esto, sí, yo voy a ir también con fuerza, en caso de que tenga sentido para ti, voy a ir con un motor bien potente, pero me voy a cubrir para que ninguna de esas curvas me tire, porque como te caigas en una de esas curvas, puede que no te levantes. Puedes decidir manejar un Tesla modelo S o puedes decidir manejar un Tesla Cybertruck, ¿no? Que es igual de rápido, no más rápido, pero tiene protección, tiene vidrio antibalas, puedes ir en nieve, en lluvia, en cualquier tipo de... y puedes hacerlo rápido, ¿no? O sea, es la diferencia entre eso y comprarte un Ferrari, que es lo que yo pienso que es la renta variable, y tratar de manejar en todo tipo de ambiente. No lo vas a lograr, ¿no? Entonces, para nosotros a veces va a ser brusco, a veces va a ser difícil, pero tienes un Tesla Cybertruck que va a estar relativamente más protegido. Y la volatilidad será alta, pero vas a tener cosas que funcionan cuando otras cosas no están funcionando en cualquier momento. Y mira, lo que pasó ayer fue interesante. Estamos el 14 de febrero y antes de ayer la mayoría del mundo pensaba que el Banco Federal iba a bajar la tasa de interés entre 6 y 7 veces. La probabilidad más alta de que iba a bajar bruscamente. ¿Y qué pasó? Tenemos una medida de inflación con el Consumer Price Index que creo que estaban esperando que iba a caer 30 y subió 40. ¿Qué pasó? Todo cayó. Todo cayó, ¿no? Nos dimos cuenta, ups, de repente inflación no fue resuelta en la primera ronda. Y ojo que la inflación Nunca fue resuelta en la primera ronda. Pero esta vez sí. O sea, llegó un punto que el mundo de inversión dijo, ya estamos, ya, están haciendo high fives, misión cumplida, tenemos este año para que baje la tasa de interés. No se dan cuenta que estamos a un nivel, ya estamos haciendo récord más alto en la renta variable. Al mismo tiempo que el Banco Federal quiere mantener inflación baja. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a estimular la economía bajando la tasa de interés y mantener la inflación controlada? No se puede hacer. El orden de operaciones es alta inflación. Lo primero que tiene que hacer el banco es incrementar la tasa de interés, hacer tightening, o sea, sacar liquidez del sistema.
esa bajada de liquidez va a afectar a la cantidad de inversión que se puede hacer. Eso va a causar que la renta variable, que los mercados vayan a caer. Cuando los mercados caen, las compañías tienen la oportunidad de empezar a despedir a gente porque hay baja demanda de subir los sueldos. Cuando esos sueldos bajan, ya empieza un ciclo en el cual uno puede controlar la inflación. O sea, es exactamente lo que el Banco Central quiere hacer, quiere bajar la demanda. Entonces, esas son las cosas que tienen que pasar. Y eso va a caer el mercado, va a caer demanda, va a caer la demanda para sueldos y recién ahí podemos mantener esa inflación de 2%. Nada de eso ha pasado. Entonces no puedes esquivar todo eso y después bajar la tasa de interés a 2, porque vas a estimular la economía, ¿no? Entonces, en este momento es un momento ideal para tener algo todoterreno, porque de repente esto sigue por otros 6 meses, 2 años, pero no va a seguir para siempre. Y la cosa que tiene el riesgo más alto en ese momento, lo que tiene el riesgo más alto en este momento no es si es que voy a hacer más plata en los mercados, no es si voy a hacer más plata en renta variable, es qué pasa si inflación continúa. Y sabemos que en la historia, este white paper del Banco Mundial, chequearon de 1926 hasta ahora todos los temas de los eventos de alta inflación y lo que notaron es que ninguno lo hizo en la primera ronda. Los bancos centrales o los gobiernos en los cuales fueron más agresivos en subir la tasa de interés y bajar la liquidez que existe en el mercado y sufrieron a corto plazo, pero después de 5 años tuvieron el crecimiento de Producto Bruto Interno más alto. Los que se demoraron en hacerlo sufrieron inflación por más tiempo y tuvieron menos crecimiento. Entonces, sabemos que no va a ser en la primera ronda. Por lo menos la historia dice que no va a ser en la primera ronda. Y aquí estamos con el riesgo más alto siendo inflación y todavía no conozco a gente que tiene trend following, oro o commodities. No, esto es minoría, pero igualmente tampoco, para no llevar a la gente a engaño, decimos, esta parte protección de inflación de nuestra cartera pesa lo mismo que la otra. Es decir, que si sigue habiendo crecimiento, también vamos a crecer. La cartera o la gracia de la cartera todoterreno es que bien compuesta y especialmente ahora con estos elementos, combinando activos tradicionales con alternativos, con stacking, con apalancamientos si es que lo necesitas, estamos intentando asegurar que la probabilidad de que tú alcances un buen resultado, que no te lleves un golpe que te tumbe, pase lo que pase, es cada vez más alta. Y ese es el objetivo, porque nuestro objetivo debería de ser, como son las que gestionan capital para otra gente, darte el mayor retorno posible con el menor riesgo o con el riesgo que tú me digas que quieres tener e intentar que sean los retornos lo más estables posibles para que tú puedas disfrutar de tus ahorros, que volviendo a esa trampa que decía yo de llamarlo siempre inversiones en vez de tus ahorros, si es que los necesitas. Entonces, sí, lo que no está haciendo la gente, la mayoría de la gente, es pensar que, bueno, este escenario de 2022 podría no estar solucionado. Eso es lo que la mayoría de la gente no cuenta, ¿no? Es como, fue un pequeño susto, pero ya nos recuperamos rápido y no lo tiene en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta ese y tenemos en cuenta los demás. Es decir, seguimos teniendo renta fija, seguimos teniendo acciones. Vendan todo y compren oro porque estamos a punto de tener un momento de inflación. Lo que estamos diciendo es que este es un riesgo muy claro en el cual muy poca gente está tomando pasos por si acaso pase. ¿No? Hay una probabilidad de que el Banco Central lo haga, lo logre, que llegue poco a poco a ese punto mágico de 2% de inflación y que todo esté bien, y que el crecimiento sea moderado y que Ojalá. Nunca ha pasado. Es un riesgo alto, el riesgo no es cero, entonces tu exposición a cosas que les va bien cuando hay inflación no debería ser cero, debería ser algo. Idealmente debería ser un pistón del mismo grosor del mismo tamaño que los demás, claro. ¿No? Volviendo a Harry Brown, ¿no? O sea, tienes que estar protegido para cualquier escenario, no solo centrado en lo que crees que pasará. Nuestra opinión, creo que coincidimos aquí, es que esto es un nuevo ciclo, ¿no? Por lo menos históricamente, yo creo que lo que estamos viendo es un nuevo ciclo de volatilidad e inflación, como lo llamáis vosotros. Ahora, no apostaría todo mi dinero a que estamos en un nuevo ciclo de volatilidad e inflación. He puesto la parte que tiene sentido, la parte proporcional a todas las otras cosas que podrían pasar y sigo con una cartera que creo que cubre el mayor número de escenarios posible. Eso es lo que creo que es lo que tiene más sentido y eso es la cartera todoterreno. Y volviendo a lo que decías de tu mujer, pues yo igual, todo lo que, desde que tenemos esta posibilidad, todo lo que puedo colocar con esta filosofía, lo colocaré aquí porque sencillamente creo que es lo que más sentido tiene. No he encontrado algo mejor ahora mismo.
Es interesante porque lo que estamos diciendo, número uno, estamos diciendo tú sabes cuáles son las probabilidades de distribución entre escenarios de crecimiento, escenarios de depresión o escenarios de inflación. Bien difícil saberlo, ¿no? Entonces, si no sabes algo, ¿cómo deberías poner tus apuestas? ¿No? Si estás haciendo una apuesta para algo y quieres sobrevivir, lo obvio es poner una apuesta igual a los tres escenarios para poder sobrevivir, ¿no? Es un tercio, un tercio, un tercio. Ese debería ser tu apuesta dividida. Eso si no sabes nada, si no sabes nada, ¿no? Eso significa, si haces eso, estás diciendo no sé nada de nada. Eso es lo que estás diciendo. Pistola a la cabeza, tienes que tomar una decisión, tienes $100, hay tres escenarios, ¿cuál haces? ¿No? Entonces, lo lógico es decir un tercio a cada uno, no tengo idea. ¿Ya? Y la gran mayoría de nosotros no tenemos idea. ¿Ya? Para tener una ventaja, tienes que tener un sistema entendible, repetible y que lo tienes que ejecutar con religión. Entonces mucha gente me pregunta, pero no tienes ninguna opinión, o sea, no tienes una manera de apoyar a un tipo de escenario versus otro. Y la respuesta es sí, sí lo tengo, pero yo no lo tengo personalmente, sino estoy apoyándome a los errores emocionales que los humanos toman a través de trend following, ¿no? Ese es el elemento en el cual agarra y no es... Estamos dándole un peso a la estrategia que es relativamente bueno, porque la estrategia no le va bien siempre, pero la estrategia siempre está usando los errores humanos para tomar decisiones de qué debería estar invirtiendo positivamente y qué debería estar invirtiendo negativamente, que está haciendo shorting. Y cuando los humanos cometen los peores errores, es cuando esas apuestas pagan. Y se concentra, ¿no? El trend fund se concentra en, es 2022, todo el mundo está comprando commodities, oro y está vendiendo renta fija, renta variable, voy a hacer eso y con una buena cantidad. Y ese es el elemento que es menos portfolio permanente y más todoterreno, que nos damos el leeway, la oportunidad de tener algo sistemático que está tomando ventaja de las emociones humanas, es repetible, lo hemos usado por 40 años, sabemos que funciona específicamente cuando los humanos cometen los peores errores y ahí tomamos apuestas fuertes, ¿no? Tenemos los dos elementos en este. Pues si te parece, Rodrigo, podríamos cerrar con dos de las... Hemos dicho que hay mucha gente que ya nos ha contactado, que nos hace preguntas y se ha generado un poco de debate sobre return stacking, carteras todoterreno, etcétera. Y seguramente las dos de las preguntas que más nos han hecho, en particular a mí, una creo que ya la hemos contestado, que sería esa de por qué, si esto es tan bueno, por qué no hay más gente invirtiendo así. Y entonces hemos dicho un poco, ¿no? A ver, hay grandes players, has hablado de Bridgewater, hay planes de pensiones, hay casas de inversión especializada que están haciendo esto, o sea, no es que seamos tú y yo y ya está. Hay más gente que no lo llama todoterreno, lo llama de otra forma, pero tienen esta visión que tenemos nosotros, no somos los únicos que lo están haciendo, pero sí que se juntaban varios temas en por qué el mundo retail o la industria hacia el mundo retail no estaba hablando de este tema, y el principal es porque no se podía implementar. O sea, hay un factor que es lo que motiva a que nosotros empecemos este podcast, que es que ahora sí, con algunas limitaciones en Europa, pero ahora sí se puede empezar a montar este tipo de carteras para cualquier tipo de inversor. Y te digo algunas limitaciones especialmente para los que quieren ser un poco más atrevidos, pero para carteras conservadoras o moderadas hay soluciones para tener este tipo de portfolio todoterreno. Cuando necesitas menos apalancamiento es más fácil, quería decir, pero vamos, que es que había una serie de elementos que no estaban a través de los cambios de normativa, los nuevos ETFs que hay, que te permiten como asesor o como portfolio manager, con esas piezas, armar estos portfolios sofisticados que te dan acceso a todos estos elementos que comentábamos en la charla. Y el segundo, también lo hemos comentado brevemente, esta idea de que es que la industria está un poco estancada en la inversión tradicional y entonces es difícil que alguien quiera salirse de la inversión tradicional porque para el inversor, imaginemos un asesor financiero que tiene su cartera, su portfolio de clientes, moverlos él, no que ellos le pidan un cambio, moverlos él a una filosofía diferente a lo de los demás, le pone en un riesgo y su trabajo es más cómodo si él se mueve al son del mercado y al son de lo que está haciendo la competencia. Cuando tú eliges un benchmark, has creado un incentivo a parecerte a ese benchmark. Y no estoy diciendo entonces que la cartera todoterreno no se tenga que comparar con nada,
pero si tú constantemente comparas a algo con algo, lo que vas a hacer es que te acabes pareciendo, porque si eso es como me vas a valorar, pues entonces me obligas a parecerme. Entonces requiere de un esfuerzo de educación y de saber lo que estás haciendo más alto. Y ese también es el motivo por lo que las carteras todoterreno son muy difíciles de vender. Lo que hay que hacer es hablar, y por eso estamos aquí, hablar de este concepto, encontrar gente que conecta y que hace, oye, pues sí, eso es lo que tiene sentido para mí y entonces podemos trabajar. Gente que está dispuesta a enfocarse en el proceso, Exacto. usar lógica para llegar a esa conclusión. O sea, cuando empiezas con esto, los que están escuchando, obviamente llegas a un punto en el cual dices, wow, o sea, obviamente no hay otra manera de hacerlo, pero después vas y te comparas en 2023 con el S&P 500 y las carteras de tus amigos versus el todoterreno que habrá hecho cero el año pasado y dices, le entiendo intelectualmente, pero quiero ese retorno. Todo el mundo se siente tan bien ahorita, quiero eso. Te olvidas de que en 2022 fue lo opuesto, ¿no? Pero es difícil aún cuando usas tu inteligencia y usas tu lógica, el mantenerte en ese paso. Es difícil. Yo lo he hecho por toda mi carrera, es difícil, es una guerra todos los años, pero tienes que usar la lógica, no puedes usar tu emoción, es lo más importante para tu vida, el usar esa. Y yo creo que la gran razón que no se usa más es por ese tema de FOMO, ¿no? De Fear of Missing Out, de no querer ser diferente que el resto de tus amigos, y si es un asesor de inversión, no querer ser diferente que el resto. Y muchas veces yo también he hablado del tema de qué pasa si te enjuician, si eres un asesor y te enjuician, ¿no? Porque estás haciendo algo tan diferente. ¿Cómo te va a juzgar el juez? En el panel llevan a un asesor y dice, claro, esto es una locura. La ley es, si ponemos a expertos en tu área de experiencia, ¿qué van a decir de ti? ¿Que eres una persona prudente? ¿Qué es prudencia? Es lo que el resto hace, ¿no? Lo bueno es que ahora con la regla fiduciaria en Estados Unidos no tienes que ser comparado con el resto, pero antes era así, si el resto lo está haciendo y tú no lo estás haciendo, obviamente tú estás incorrecto. Pero ahora puedes crear un argumento lógico para explicar por qué esto es mejor. Gracias a Dios tenemos al premio Nobel de William Sharpe, que dice específicamente esto y que está en todos los libros de finanzas. Desafortunadamente, hasta este punto no hemos podido implementar esa teoría que ganó el premio Nobel. Entonces yo siempre le decía a gente, yo entro con mi premio Nobel, si es que algún día me enjuician, y nunca me han enjuiciado, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, ¿no? No sé también si hasta cierto punto el que la mayoría de la gente no actúe de forma racional es también el motivo por el que nosotros acabamos obteniendo un retorno a largo plazo que creemos que va a ser superior. Claro. No sé si me estoy explicando. Sobre todo en la parte dinámica. Hasta cierto punto, la cartera que hemos desarrollado hasta ahora tiene 3 activos y una estrategia, ¿no? Y hablamos en la parte en la que hablamos de cuál es la parte alternativa, cuál es la parte tradicional de nuestra cartera. El oro lo podríamos considerar tradicional o lo podríamos considerar alternativo, dependiendo de cómo en nuestro campo estés. Pero sobre todo en esa parte de estrategias, y con el tiempo donde se irán incorporando más estrategias en la medida que todo esto vaya avanzando, claro, cuanto más irracional sea la gente, más oportunidad hay de que estas otras piezas funcionen. Y de hecho, hasta cierto punto funcionan porque la gente no es racional, y funcionan de nuevo por todos estos inversores institucionales que no pueden tomar decisiones rápidas, que no pueden adaptarse. Todo esto motiva que nosotros veamos que aquí hay una ventaja. Entonces, habrá que mantener el podcast con un nivel de visualizaciones relativamente bajo, ¿no? Tampoco queremos que todo el mundo empiece a invertir así porque se te desmonta un poco. Sí, la suerte es que estructuralmente no todo el mundo lo puede hacer. O sea, las pensiones han usado este tema de return stacking toda su vida. O sea, hay que tenerlo bien claro. Esto no es nada nuevo para las pensiones, pero han usado eso para pedir prestado, para invertir en hedge funds a 10, 15%. Y la razón que no pueden hacer más, no pueden usar ese trend following a niveles muy altos, es porque todos tenemos una restricción de cuánto podemos invertir con los reguladores. El CFTC, Commodities Futures, pero el Commodity Futures Association tiene un límite en cuánto esas pensiones pueden invertir como especuladores en oro, en café, en petróleo. No pueden excedir los límites. Entonces, cuando estás manejando trillones de dólares, no puedes simplemente hacer lo que nosotros podemos hacer. La oportunidad para gente en el medio es tremenda.
Nosotros sí podemos tener un porcentaje adecuado para crear una cartera todoterreno. Las instituciones lo mejor que pueden hacer es un poquito de return stacking, pero ojo que lo han hecho toda su carrera. No, ahora las pensiones medianas y pequeñas que no han tenido acceso, ahora nos están llamando a nosotros para poderles darle acceso a lo que las pensiones han podido hacer. Pero otra pregunta que siempre se me hace es ¿por qué la parte alternativa de las pensiones son enfocadas en acciones privadas, ¿no? Private equity, private credit. Y la razón es porque puedes ponerle bastante plata a esos temas, sin límite. Entonces no les queda otra más que tomar más riesgo de equity, de renta variable. O sea, es renta variable pero privada, ¿no? Entonces esa idea de que yo quiero hacer como las pensiones, cuando tienes menos de 500 millones de dólares, es ridículo. O sea, si tienes una cartera de $1 billón o menos, no deberías tratar de hacer private equity, private credit. Deberías tratar de hacer más todoterreno. Pero como todo el mundo ve a las instituciones más grandes como alguien para emular, ese es un gran problema. No entienden por qué ellos pueden ser diferentes, pueden ser mejor, y ellos quisieran ser nosotros, tener la flexibilidad del mandato, tener la agilidad que nosotros podemos tener. Bueno, yo creo que es un poco off topic para hoy, pero igual otro día podríamos hablar sobre también el private equity y algunas de esas ventajas que puede tener, pero que hasta cierto punto son también un poco como virtuales, ¿no? O sea, no son ventajas reales. No. Y me refiero a que al final private equity sigue siendo equity, lo que pasa que por cómo funcionan los precios, te da una sensación de diversificación que no es real a largo plazo, pero que es visualmente atractiva a corto plazo. Claro. Pero bueno, lo dejamos esto para otro día. Y sí que, hilándolo con lo que decías, yo creo que la principal, no sé si crítica o duda que me han hecho muchas veces es, oye, pero entonces simplemente me estás diciendo que me apalanque. O sea, esto es el apalancamiento de toda la vida, que le habéis hecho aquí un branding y demás, pero simplemente es apalancar, ¿no? Yo he contestado muchas veces, no sé si quieres añadir algo, que es que sí y no, ¿no? Sí, return stacking implica apalancamiento, sí que cuando queremos hacer que ese motor que funciona perfectamente le queremos dar más potencia, necesitamos añadir riesgo, pero al final esto es lo que lo hace interesante. La diversificación funciona también que o añadimos más riesgo o no, o hemos reducido, funciona también que reduce tanto el riesgo que se lo tengo que meter de otra forma para devolverlo al punto de origen. Y luego que, insisto mucho, estamos hablando siempre de utilizar apalancamiento para diversificar. O sea, no apalancamiento para hacer una redoble en la misma apuesta. Siempre que hablamos de return stacking es otra fuente de retorno. Siempre estamos buscando esas piezas que entendemos por economía y por un conocimiento de cómo funcionan los mercados que te ofrecerán diversificación. Ni siquiera estamos haciendo apuestas muy concretas a cuál va a ser la diversificación, las correlaciones. No estamos haciendo apuestas demasiado concretas tampoco en la parte de estructura de la cartera, por lo menos. Y luego, un factor clave es el coste, ¿no? Es que tú no podías, por mucho que me digas que es el apalancamiento de toda la vida, tú en toda tu vida has podido conseguir este precio para conseguir ese apalancamiento. Es imposible. No lo tenías ni lo podías tener a lo largo del tiempo. Es decir, tú no puedes estar todo el rato pidiendo créditos lombardos, que son créditos contra tus propios activos, que sí, son más baratos, pero bueno, igual el banco de repente cambia de opinión y te lo quitan. Y entonces, ¿qué haces? ¿Deshago mi cartera? Ahora sí, ahora no. Ahora es barato, ahora lo monto, ahora lo desmonto. Pongo mis activos aquí como garantía, mi casa. ¿Cómo ibas a conseguir todo esto? No es verdad que lo podías hacer. Y a este costo, desde luego, no. Y estas estrategias necesitan de este coste para ser realmente eficientes y que consigamos esos saltos de mantener aproximadamente el retorno riesgo en toda la línea en la que estamos moviendo la cartera. Entonces, no es... El concepto sí es apalancamiento, se usa el apalancamiento, pero no es el apalancamiento de toda la vida y no es lo que había antes. Claro. Y mira, lo que la gente no entiende en términos de palanca, no entiende la estructura de renta variable, si es que piensa que está tomando más palanca usando return stacking de lo que si es que tiene un portafolio de 100% del S&P 500. ¿Por qué? Porque o uno toma palanca explícita o toma palanca implícita. Bueno, tú quieres retornos altos, digamos, y eres 100% renta variable. Si te metes a ver todas las compañías en las cuales estás invirtiendo, ¿tú crees que son compañías que tienen cero deuda? O sea, le pregunto a la gente acá, antes de que les dé la respuesta, ¿cuánta palanca existe en el S&P 500? En general, en promedio. Bueno, la palanca es 3-1, ¿ya?
Cuando sumas la cantidad de palanca que tienen en el balance sheet, en el balance a 1, estás tomando esa palanca. Ahora, cuando creas una cartera todoterreno, estás bajando la cantidad de inversión en renta variable a 20-25%. Estás quitando esa palanca y estás agregando acciones e inversiones que no tienen palanca, ¿no? Y estás creando diversificación, en el cual creas una experiencia mucho más sana. Pero si tú eres un inversor en el cual estás dispuesto a tener 3-1 en palanca, entonces ahora tienes que no usar palanca implícita dentro de las mismas compañías, sino agregarle esa palanca explícitamente, pero ahora sin el riesgo de ruina. Te da solamente la renta variable. Entonces, uno está tomando palanca en los dos lados, solamente que en uno se ve, en el otro no. Y uno, obviamente, simplemente por lógica, por la diversificación, sabiendo estructuralmente por qué es que trend following sube, por qué es que renta variable sube y cuando baja, cuando entiende los componentes y por qué funciona de la manera que funciona, es lógicamente mejor que simplemente uno. Regresando de no poner todos tus huevos en una canasta. O sea, no es difícil llegar a ese punto. Ahora tienes que agarrar y apalancarlo explícitamente. Es la misma vaina, pero mejor. Yo entonces cerraría con el concepto que decías antes, ¿no? El riesgo ni se crea ni se destruye, se transforma. Y entonces lo que estamos es transformando el riesgo de compañías, de ciclo económico, transformándolo, repartiéndolo en un montón de riesgos diferentes y diversificándolo, que al final la gestión de riesgos siempre acaba y empieza por más diversificación, pero diversificación no es muchas cosas, es cosas diferentes, bien compuestas, equilibrio, es decir, toda esa fase de creación de la cartera que le da sentido a todos los pasos. La gente que dice, no, a mí me han enseñado que palanca está mal, que yo nunca me voy a apalancar, nunca voy a usar palanca para nada. Eso no es lo que están diciendo. Lo que está diciendo es que tú como inversor cotidiano quizás no tengas la experiencia para usar palanca apropiadamente. Porque si has invertido en cualquier compañía en renta variable, lo que has hecho es, has dicho, yo no sé cómo usar palanca, quiero que los expertos usen palanca correctamente. Estamos diciendo exactamente lo mismo ahora. Yo no te estoy diciendo que tú te apalanques. Lo que estás diciendo es yo le voy a dar el apalancamiento profesional, manejo del apalancamiento profesional a estos ETFs, estos fondos mutuos, estos asesores que saben cómo, número uno, conseguir el apalancamiento más barato que existe en el mundo y después apropiadamente distribuir esa palanca. Eso es lo que estás diciendo. De una manera u otra, has usado palanca si eres en inversión. En inversiones simplemente se lo estás dando a los profesionales. Pues muy bien, Rod. Yo creo que hemos tratado todos los temas que queríamos repasar para hoy. Vamos a seguir con esta mecánica de hacer un podcast mensual y os invito a todos a compartir en vuestras redes sociales, darle a like y hacer llegar esto a la mayor número de personas posibles. Y recordaros que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, tenéis los enlaces de este vídeo y de donde compartes esta información nuestros contactos, nos podéis escribir, podéis hacer consultas y recomendaciones para qué seguir hablando y cómo seguir profundizando en la inversión todoterreno. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Rafa. Un placer como siempre. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast. Si necesitas asesoramiento y buscas implementar estas ideas en tu cartera, puedes hablar con un especialista en boutiquewealth.es/todoterreno o directamente en asesoramiento@boutiquewealth.es. Si este contenido te resulta interesante, no te olvides de darle a like, seguirnos y compartir con tus redes sociales. Gracias por estar ahí.